La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Buenas tardes. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, miembro del grupo de empresas Leti, y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este exclusivo webinar para nuestros amigos farmacéuticos de nuestro aliado comercial Farmatodo. Estos encuentros nos permiten compartir conocimientos y aclarar cualquier duda en los temas tratados. Vamos a compartir por aquí. Este webinar con ustedes, estimados amigos, viene a reforzar nuestro ciclo de actividades de educación para la salud, dirigida pues a ustedes, en este caso, nuestros amigos farmacéuticos que están en la primera línea para atender a los pacientes que llegan al mostrador de cada una de sus farmacias. Hoy vamos a tratar el tema del webinar hipertensión arterial en la menopausia. Como ponente de la actividad tendremos al doctor Pastor Galicia, que es nuestro Chief Medical Officer. Pero además, el doctor Pastor es médico cirujano de la UCLA de Barquisimeto, es obstetra ginecólogo, igualmente de la UCLA de Barquisimeto, bioética clínica de la Universidad Central de Venezuela, estudió gerencia farmacéutica en la Universidad Metropolitana, ex profesor de posgrado de obstetricia y ginecología en la UCLA, miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Es coordinador de la sección de bioética de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y es nuestro queridísimo Chief Medical Officer en el grupo de empresas Leti. En nombre del grupo de empresas Leti, una vez más, Laboratorios Leti, Genéricos Venezolanos Genven y nuestra empresa de tecnología Biocontroller, les damos la más cordial bienvenida y les recordamos que a partir de este momento apaguen sus cámaras y sus micrófonos para no intervenir con la ponencia del doctor y cualquier equipo que pueda interferir con la transmisión de este evento. Las preguntas pueden ser realizadas a través del chat que serán contestadas por el doctor Pastor al final de la actividad. Igualmente les recordamos que el webinar está siendo grabado y será publicado en nuestro canal de YouTube de Laboratorios Leti SAB, al cual le pedimos que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al día con todas las experiencias que estamos teniendo con la parte de salud. Bueno, sin más, los dejo en compañía del doctor Pastor Galicia. Muchas gracias, Yarubay, y muy buenas tardes a todos los presentes. De antemano, bueno, quería extender ese agradecimiento a todo el equipo de Farmatodo Venezuela, porque desde el lunes hemos estado con full actividades, comenzando con el Día Mundial de la Hipertensión, donde tuve la oportunidad de participar en un live ese día lunes, otro el día martes, y nuevamente me encuentro acá con ustedes para ofrecerles hoy un tema bien interesante. De antemano les voy a indicar que en ocasiones ustedes podrán observar de pronto algún saltico en la pantalla, alguna pérdida de la señal. Bueno, son cuestiones propias o inherentes de nuestra situación país, donde la internet a veces nos juega una mala pasada, pero debemos recordar, como tal lo dijo la amiga Yarway, que esta ponencia está siendo grabada y podrán disfrutar de ella todas las veces que lo necesiten por medio del canal de YouTube de Laboratorios Leti. Sin más preámbulos, voy a dedicarles unos breves minutos a hablarles de la hipertensión arterial en la menopausia.
para comenzar a entrar en materia, las enfermedades cardiovasculares son hoy por hoy la principal causa de morbilidad y mortalidad en mujeres en todo el mundo. Se describe un 56% de todas las muertes de mujeres en los países de Europa Occidental, de acuerdo a estadísticas emanadas por la International Menopausal Society, cosa que no es diferente en Estados Unidos o en Venezuela. Hay unos porcentajes elevados igualmente y son, al igual que en Europa, la primera causa de mortalidad en mujeres en esos países. El momento óptimo para prevenir la enfermedad cardiovascular es mediante la evaluación y el tratamiento de todos aquellos factores de riesgo cardiovascular lo antes posible en la vida de la mujer. Es así como los médicos de cabecera, sean estos médicos generales, médicos familiares, médicos internistas y fundamentalmente los ginecólogos, desempeñan un papel crucial en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, incluido, por supuesto, el control de la hipertensión propiamente dicha, la diabetes mellitus o la dislipidemia. Pero es que no es solo papel del médico, digamos, la vigilancia, la detección, el control y el seguimiento de estos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy por hoy es altamente reconocida la relación que debe existir entre médicos y farmacéuticos como parte de un equipo de salud que va más allá del solo hecho de diagnosticar y prescribir por parte de uno y dispensar por parte del otro, sino que uno celebra también el papel que juegan farmacéuticos asistenciales como los del programa Cuidamos tu Salud, quienes desde el año 2014 están en un excelentísimo programa de asesoría farmacéutica en la prevención y control de enfermedades como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Es pues una prioridad en el momento en que una mujer es perimenopáusica, como les mencionaba, toda vez la menopausia y las enfermedades cardiovasculares, una vez que llegan, impactan en las circunstancias médicas, sociales, personales y económicas de cada mujer del planeta. Es importante destacar que dentro de los niveles de prevención, por supuesto, se prefiere que la prevención ocurra a nivel primario, es decir, donde nosotros mediante educación y fomento de la salud podamos evitar o retardar la aparición de una condición potencialmente grave como las enfermedades cardiovasculares. Esto me recuerda que cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, en el año 1948, en la población de Framingham, en los Estados Unidos de Norteamérica, comenzó en 1948 un estudio que hoy por hoy todavía continúa y que es el estudio epidemiológico más grande y largo del planeta. No es otro sino el estudio de Framingham, que perseguía desde el punto de vista epidemiológico a determinar cuáles eran los factores que se relacionaban con la ocurrencia de enfermedades de carácter cardiovascular o metabólico. Cuando se hizo el primer corte del estudio en 1960, ya se sabía con toda certeza que el hábito tabáquico era un conocido factor que era de riesgo o de importancia para el desarrollo de enfermedad cardíaca. Para el año 61 ya se demostró lo mismo para el colesterol total, para la hipertensión arterial y para las alteraciones en el electrocardiograma. Para finales de esa década, la obesidad también se demostró que tenía un importante papel como factor de riesgo, donde además la actividad física resultó un elemento protector para evitar enfermedad cardiovascular. Para el año 70, la hipertensión arterial y la fibrilación auricular ya eran ampliamente reconocidos como causa directa de accidente cerebral vascular, y para 1976 llama la atención que precisamente la menopausia se reconoció como un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, los factores de carácter psicológico, el colesterol HDL como factor protector, la hipertrofia ventricular izquierda, se demostró también que era productora o marcador directo para la ocurrencia de accidente cerebral vascular, y se determinó, por ejemplo, el Framingham Right Disc Score,
que a los 40 años el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular es del 50% en hombres y del 33% en mujeres. Entonces, cuando nosotros lo vemos así a los 40 años, podemos pensar, ok, las mujeres a esa edad tienen un riesgo cardiovascular mucho más pequeño, pero se comenzó a observar unos años antes que la menopausia provocaba que las mujeres tuvieran un incremento de su riesgo cardiovascular. Entonces se pensó en la posibilidad, mira, vale, si el cese de la producción de estrógenos por parte de los ovarios es lo que desencadena el incremento del riesgo cardiovascular en mujeres, después de la menopausia, por supuesto, y tanto así que iguala a los hombres, vale, mira, de pronto nosotros podemos idear cómo ofrecerles a las mujeres terapia hormonal de reemplazo, pues puede ayudar. De aquí que, y esto lo menciono como un recordatorio, la menopausia es un punto de corte en la vida de la mujer que ocurre entre los 50 y los 51 años. En Venezuela en promedio está alrededor de los 48 años y no es otra cosa que la última menstruación. Así como la menarquia es la primera de las menstruaciones en la vida de una mujer, es el inicio de su vida fértil, la menopausia es el cese de esa posibilidad o de esa capacidad de poder reproducirse. Se le llama entonces menopausia a la última menstruación. La perimenopausia es el periodo que incluye los años previos a la menopausia y el año posterior a la última menstruación. La premenopausia es el intervalo de 2 a 8 años que precede a la menopausia y la posmenopausia es el intervalo de hasta 6 años tras la menopausia. Todos los síntomas relacionados con esta transición desde la edad o desde la vida fértil a una vida no fértil es lo que se conoce como un nombre de climaterio. Entonces, como les decía, los investigadores mostraron o demostraron que la ausencia del factor protector de los estrógenos podía desencadenar en mujeres el incremento del riesgo cardiovascular. Y es por ello que a finales del siglo pasado se empezó el diseño y desarrollo de un estudio clínico llamado Women's Health Initiative, conocido como estudio WHI, en un estudio controlado aleatorizado multicéntrico de carácter observacional, realizado en 40 centros de los Estados Unidos, donde la edad de las mujeres participantes, y quiero que detallen muy bien eso, era de una media de 63 años. ¿Okay? Se determinaron como inicio 2 brazos del estudio, donde las participantes iban a recibir terapia hormonal, bien sea estrógeno solo o estrógeno combinado, o placebo, ¿okay? Con un seguimiento previsto a 8 años y medio. Sin embargo, el estudio se detuvo pasados 5 años en razón de unos hallazgos que controversialmente lo que mostraban era el incremento del riesgo cardiovascular, la aparición de cáncer, la aparición de eventos como infarto y ACV. Entonces los médicos investigadores decían, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, si nosotros estábamos pensando que darle estrógeno a los pacientes era positivo, aquí este estudio lo que nos está diciendo es que aparentemente no lo es. Y yo quería que ustedes repararan en el tema de la media de edad, porque a los 63 años, por lo general, han pasado ya de 13 a 15 años de la última menstruación. Entonces, la pregunta que se hacían los investigadores era, bueno, ¿terapia hormonal o no, finalmente? Eso dio lugar, por supuesto, a que una serie de médicos en otros países revisaran muy detenidamente el diseño de este estudio. Esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Continúo con el desarrollo del tema, por lo que quisiera que se quedaran primero con esa idea de que si la terapia hormonal funciona o no funciona. Entonces, volviendo al tema del riesgo cardiovascular y menopausia, ya sabemos que la llegada de la menopausia y el cese de la función hormonal constituye un factor de riesgo cardiovascular importante en las mujeres. El riesgo cardiovascular, por lo tanto, aumenta tras la menopausia independientemente de la edad a la que se produzca. Médicos, farmacéuticos deben entonces controlar los factores de riesgo cardiovascular globales, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus o dislipidemia en cada mujer.
Adicionalmente, además de controlar esos factores de riesgo llamados tradicionales, como también el hábito de fumar, la obesidad o sobrepeso, la inactividad física o la ya mencionada hipertensión y dislipidemia, actualmente también debemos considerar una serie de factores de riesgo emergentes, como el parto pretérmino, los desórdenes hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, las enfermedades de carácter autoinmune, el tratamiento contra el cáncer de mama y la depresión. Asimismo, reconocer también que la aterosclerosis es la causa subyacente per se de la enfermedad cardiovascular. O sea, la enfermedad cardiovascular ocurre porque hay una base aterosclerótica que es la que produce todo el daño endotelial y en todos los vasos sanguíneos que desencadena finalmente el infarto o el accidente cerebral vascular. En presencia de uno o más factores de riesgo, la aterosclerosis sin síntomas se desarrolla de manera silente hasta que finalmente surgen los síntomas. Por lo que prevenir y reducir el riesgo cardiovascular global debe ser lo antes posible. Aquí hay una imagen donde podemos ver la secuencia fisiopatogénica de la aterosclerosis y nosotros vemos la imagen desde el lado izquierdo de la pantalla hacia el lado derecho. Vemos que en un vaso sanguíneo normal, una pequeña disfunción endotelial provoca la infiltración monocitaria que posteriormente provoca la migración y proliferación de células como fibroblastos, ¿okay? Y provoca un daño, una rotura y trombosis del vaso sanguíneo y se comienza a formar agregación de plaquetas y adhesión de plaquetas, lo que forma un núcleo de carácter lipídico y necrótico que va obstruyendo progresivamente la luz vascular. Esto es mediado por una enzima reconocida como metalopepsidasa 9, que participa en la degradación de la matriz extracelular y en la formación de la placa aterosclerótica asociada a los macrófagos, a raíz del aumento de la producción de radicales libres. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los factores de riesgo que entonces yo como médico o ustedes como farmacéuticos deben manejar? Fundamentalmente, pues factores asociados al estilo de vida, como el hábito de fumar, la modificación de la dieta, la modificación de la ingesta de sal y alcohol, el incremento de la actividad o de la aptitud física, así como otros factores considerados capitales como la presión sanguínea, los líquidos plasmáticos y la glucosa plasmática. En este sentido, este documento, signado por la Sociedad Española de Cardiología y por la International Menopause Society, menciona en relación a los factores o al manejo de los factores de riesgo cardiovascular asociados a menopausia e hipertensión los siguientes. Antes de mencionarlo, recordarles que de acuerdo a la American Heart Association y las categorías de presión arterial actualmente que se manejan son las siguientes, donde la presión arterial normal es aquella donde la presión arterial sistólica es de menos de 120 y la diastólica menos de 80. Se considera una presión arterial elevada cuando la sistólica está entre 120 y 129 y menos de 80 la diastólica, una presión arterial alta o hipertensión de nivel 1 cuando está por encima de 130 la sistólica o por encima de 80 la diastólica, una presión arterial alta o hipertensión nivel 2, 140 o más la sistólica o 90 o más alta la diastólica, y una crisis hipertensiva donde ocurre un incremento por encima de 180 milímetros de mercurio de presión sistólica o un incremento de más de 120 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Entonces, de acuerdo a las guías que les mencioné, ¿cómo debemos manejar la presión arterial? El objetivo es llevar la presión arterial a un valor por debajo de 130/80 en pacientes no diabéticos y por debajo de 120/80 en pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica. Después de los 45 años, la presión arterial comienza a aumentar en mujeres y a los 60 años, los promedios de presión arterial sistólica en las mujeres son incluso más altos que en los hombres. En mujeres posmenopáusicas hipertensas,
Solo 1/3 de ellas ha podido controlar eficazmente los niveles de presión arterial, lo que significa precisamente el efecto protector que los estrógenos provocaban anteriormente, que ahorita se ha perdido y provoca no solamente que se disparen las cifras de presión arterial, sino que sean de difícil control. La hipertensión arterial es, pues, uno de los factores de riesgo modificables más poderosos de mortalidad y de morbilidad cardiovascular. Otros elementos que están alineados con el cómo manejar la presión arterial incluyen el reducir la presión arterial sistólica en 2 a 3 puntos, es decir, esto reduce en 10% la probabilidad de muerte por accidente cerebral vascular y por cardiopatía isquémica y otras causas en hasta un 7%. De aquí la importancia de poder lograr bajar, aunque sea un poquito, la presión arterial. En cada consulta debemos medir la presión arterial de las mujeres con mayor riesgo de tener presión elevada, en especial en las mujeres perimenopáusicas. Asimismo, los cambios en el estilo de vida ayudan a reducir la presión arterial y si esta no está muy elevada, a valores por encima o que se encuentran entre 120, 139 y 80, 89. Es decir, que los cambios en el estilo de vida son digamos, la intervención más importante cuando la hipertensión es leve o está apenas la presión arterial algo elevada. Y finalmente, una mujer sin síntomas de enfermedad cardiovascular va a requerir terapia antihipertensiva si la presión arterial, por supuesto, es por encima de 140/90. Un control más riguroso de la presión arterial utilizando antihipertensivos, por supuesto, es esencial en mujeres que tengan factores de riesgo como daño orgánico subclínico o diabetes mellitus, porque el no poder controlar adecuadamente o el hecho de tener estos factores de riesgo adicionales va a hacer que el control de presión arterial sea más complicado. La modificación de la actividad del sistema regina angiotensina aldosterona asimismo es importante en el control de la presión arterial en mujeres hipertensas peri o postmenopáusicas. Entonces, no cabe duda, no cabe ninguna duda que hoy por hoy se reconoce el papel que juegan las hormonas femeninas en la regulación de todos esos procesos que llevan a controlar la presión arterial y controlar el riesgo cardiovascular. En esta imagen que ustedes ven aquí, que vemos que hay 3 niveles de cortes de vasos sanguíneos, vemos en la porción superior cuál es la secuencia patogénica hipotética de una mujer que no reciba en lo absoluto ningún tipo de terapia. Vemos cómo el corte de una arteria, que es normal, va engrosándose la capa fibrosa, va formándose la placa de ateroma, se forma un núcleo necrótico y mediado por la acción de la MMP9, tal como les mencioné una lámina más atrás, va a ocurrir el crecimiento de esta placa y por lo tanto el incremento de la presión arterial y de factores de riesgo de ocurrencia de eventos cardiovasculares más importantes como el infarto al miocardio y el accidente vascular cerebral. Pero ¿qué pasa si nosotros le ofrecemos a una mujer en estas condiciones terapia hormonal? ¿Se recuerdan con los resultados del estudio WHI cuando les mencionaba que repararan muy bien en el tema de la edad? Una mujer que tenga muchos años de menopausia, como en el caso de la parte inferior de esta imagen, que se le ofrece la terapia hormonal más o menos a esta edad que ustedes ven aquí, que es entre los 65 años o más, no vamos a ofrecerle ningún elemento protector. De hecho, los estrógenos dados a esa edad, por primera vez, lo que provocan es un incremento mucho mayor del riesgo cardiovascular. Y es por eso que el estudio hubo que suspenderlo de forma abrupta. Por el contrario, ofrecer de manera temprana en quien realmente está indicado la terapia hormonal sustitutiva persigue realmente un beneficio de protección cardiovascular importante. No por ello, ese es el tratamiento oro. Ese es el tratamiento para los síntomas propios de la menopausia y es uno de los elementos que junto con otros tratamientos y terapias condicionará o mejorará el riesgo cardiovascular y el riesgo de ocurrencia de otras cosas, como vamos a ver más adelante en mujeres. Esta misma guía
a la cual les hice mención para el manejo de la hipertensión, también nos habla acerca de la terapia hormonal de reemplazo en la menopausia. Dice que el inicio o continuación de la terapia hormonal debe ser individualizado. Es necesario combinar tanto progestágeno como estrógeno en las mujeres que tengan el útero intacto con el fin de prevenir la hiperplasia endometrial y el cáncer. Algunas progestinas más modernas pues tienen efectos beneficiosos adicionales específicos sobre la presión arterial y los perfiles lipídicos y de glucosa plasmática. Las mujeres menores a 60 años que están recientemente menopáusicas, que tienen síntomas climatéricos como golpes de calor, síntomas vasomotores, sensación de irritabilidad y que no tienen enfermedad cardiovascular sintomática, se ha demostrado que el inicio de la terapia hormonal de reemplazo no causa absolutamente ningún daño y que por el contrario confiere un beneficio cardiovascular a largo plazo, tal como se los mencioné en la imagen que les mostré acá. Asimismo, si una mujer tiene mayor riesgo cardiovascular global, la terapia hormonal es segura de usar si la mujer es mucho más joven y tiene alguna indicación. Definitivamente no debe indicarse por sí solo para prevenir enfermedad cardiovascular, porque no es un sustituto del tratamiento antihipertensivo. Debe asesorarse a una mujer mayor de esa edad, mayor de 60 años, sobre los beneficios y riesgos, sobre su perfil de riesgo-beneficio, de usar terapia hormonal de reemplazo en mujeres de su grupo de edad. Es posible que haya que echar mano de otro tipo de terapias de carácter sintético o de carácter natural para poderle ofrecer el beneficio que ella busca, pero sin incrementar su riesgo cardiovascular. Y una terapia hormonal de reemplazo bien otorgada en una persona donde se decida adecuadamente que es el momento para ofrecer la terapia, pues puede provocar no los daños nocivos que les mencioné del estudio inicial, sino estos que ustedes ven acá. Puede reducir en hasta 1.5 veces el riesgo de cáncer de colon, en hasta 2.5 veces el riesgo de cáncer de mama, en hasta 4 veces el riesgo de cualquier cáncer. Puede reducir asimismo en 5.5 veces el riesgo de enfermedad coronaria o de morir por cualquier causa, en hasta 8 veces el riesgo de fractura por fragilidad y en hasta 13 veces el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Entonces, en conclusión, los síntomas del climaterio y la incidencia de enfermedad cardiovascular que se asocian con la menopausia o con la terapia hormonal de reemplazo van a variar en gran medida en diferentes partes del mundo, así como las prioridades en el cuidado médico. También hemos reconocido que la cultura y la sociedad pueden afectar las percepciones y la toma de decisión en cuanto al manejo de la menopausia y el uso de terapia. El personal sanitario, médicos o farmacéuticos deben adaptar el cuadro general de evaluación de las pacientes menopáusicas de acuerdo a la situación local y de acuerdo a sus propias necesidades. Se determina que las acciones a realizar es la educación y diseminación de datos clínicos, es decir, de publicaciones, lo cual es crucial en el proceso de reducción de diferencias entre la evidencia científica de la terapia y la percepción que se tiene de ella. Entonces, sabiendo que hay grupos de profesionales que, por ejemplo, Farmatodo puede publicar sus resultados. Los médicos podemos publicar nuestros resultados y tener un contexto mucho más actualizado de las realidades locales propias que son positivas para poder disminuir el riesgo cardiovascular en este grupo de población. Por otro lado, el mensaje debe ser simple y claro. Enfatizar la importancia de consultar al facultativo, aliviar los miedos de acuerdo a la evidencia clínica y mejorar la calidad. Cuando se identifique una interpretación errónea de algún estudio clínico, como el ejemplo que pasó con el estudio WHI, debe sopesarse por los correspondientes datos que se publican en el resto de la literatura, hacer una adecuada lectura del diseño de los trabajos de investigación. No me gustaría terminar sin poderles mencionar que para la casa pueden llevarse la tarea siguiente. Mensaje clave: consulte al médico, evite la automedicación y adquiera sus medicamentos solo en los locales autorizados. ¿Okay? Hemos visto que la gente tal vez por desespero echa mano de cualquier sitio para poder adquirir medicamentos de dudosa procedencia, de dudosa calidad, y eso puede no solamente no beneficiarlos, sino al contrario perjudicarlos aún más.
Normalmente, la población destino para iniciar terapia hormonal es en mujeres de hasta 55 años. Eso es lo que se conoce con el nombre de ventana de oportunidad. Toda vez cuando la terapia se comienza en este periodo inicial de la posmenopausia en las mujeres sanas, es completamente segura y hasta protectora. Y como todos los medicamentos, la terapia, bien sea la terapia hormonal de reemplazo o la terapia antihipertensiva, debe ser individualizada y solo debe ser indicada o ajustada por el facultativo. Y hoy recordaba que como todo 20 de mayo, se celebra el Día Internacional del Ensayo Clínico. Este día lo que busca es visibilizar la importancia de la realización adecuada de estudios clínicos, del adecuado diseño de estudios clínicos, y le da un espaldarazo a la investigación en farmacología, las investigaciones clínicas para el desarrollo de productos farmacéuticos que desde ya hace muchos años pues han estado a la palestra del desarrollo de nuevos productos para el beneficio de la población. Y para despedirme, pues lo que le da sentido a la vida, escúchenme bien, no es la riqueza, no es la popularidad, ni muchos estudios. Lo que realmente le da sentido a la vida es ser auténtico, fuerte, humilde y poder compartir lo mejor que hay en ti para tocar la vida de otros. Eso lo leí por ahí. Entonces, muchísimas gracias por su atención y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y espero sus amables preguntas y planteamientos de sus inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pastor, por su excelente ponencia. Bueno, invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por el chat, como ya se los escribí por allí. Para cualquier duda o comentario, el doctor tenga a bien a responder sus preguntas. Mientras tanto, bueno, les damos las gracias por asistir a este encuentro, a nuestros amigos de Farmatodo, que siempre están tan dispuestos en hacer estos eventos en conjunto. Y no sé si la doctora Mónica tiene algún mensaje que dirigir. Mira, por los momentos yo quisiera ir agradeciéndoles la asistencia, permitirme dirigirles unas palabras, manifestarles que me encuentro completamente a su orden desde mi posición para poderles llevar todas las veces que el equipo necesite, pues educación médica continua. Y bueno, aquí ya tenemos a la doctora Mónica para que nos dé también su mensaje, su palabra, o nos quiera hacer alguna pregunta, por supuesto. Bueno, lo que quiero es agradecer la asistencia de todos los que están acá, bastante, 75 personas. Esperamos que no sea el último, que haya muchos, a ver si hacemos más periódicamente. Y bueno, el mensaje a los farmacéuticos, que cada día tenemos que estar entrenándonos más, porque cada vez el paciente requiere más de nuestra asesoría. Entonces, eso es importantísimo, estar al día. Y bueno, ¿y qué más que tener a los médicos como usted aliados con nosotros? Gracias, doctorísima. Muchas gracias. Excelente. Bueno, por aquí ya empezaron a surgir las preguntas. ¿Ah? Bueno, por aquí la amiga Gloria nos dice, mujeres con problemas de circulación no deberían usar terapia de reemplazo hormonal. Ok, esa es una pregunta bien interesante, pues va alineada con algo que yo les mencionaba, ¿no? La terapia hormonal debe ser completamente individualizada. Los ginecólogos en nuestro ejercicio diario profesional, cuando tenemos ante nosotros una persona, una paciente que tiene signos de climaterio, es decir, que tiene ya impacto sobre la temperatura corporal o que manifiesta algún tipo de resequedad en sus genitales, donde hay alteraciones del ciclo menstrual, pues puede ser candidata, pudiera ser candidata a la utilización de terapia hormonal sustitutiva o terapia de reemplazo hormonal. Cuando digo que puede ser candidata, es porque no todas las mujeres que tengan estos síntomas, como condición sine qua non, vamos y pum, y les indicamos la terapia.
Si tienen, por ejemplo, evidencia de algún daño vascular o cardiovascular que sea de difícil control, entre ellos enfermedad venosa periférica, enfermedad tromboembólica, tiene hipertensión arterial descompensada, o tiene ya más de 5 años de determinada su menopausia, ya consideraríamos evaluar los riesgos y beneficios y probablemente, de acuerdo a los hallazgos, nuestra recomendación sería la no utilización de terapia hormonal de reemplazo, porque en lugar de recibir el beneficio que queremos brindarle, le estaríamos causando un prejuicio. Excelente. Por aquí también la doctora Rosario nos pregunta, ¿los pacientes tratados con medicina natural, por ejemplo, llame salvaje, puede reducir de alguna forma el riesgo de hipertensión? Mira, en relación a la terapia natural, hoy por hoy sabemos que cerca del 70% de las mujeres, cuando llegan o están por llegar a la menopausia, comienzan a padecer de síntomas vasomotores. Y esto se ha asociado directamente con el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el futuro. Es decir, que hay un 20 o tal vez 30% de mujeres que al no sufrir de estos síntomas, eso es indicativo de que ellas no van a sufrir de enfermedad cardiovascular, al menos no una forma grave de la misma. Se sabe también que productos naturales como el ñame salvaje que mencionaron, o la soya, o la simicífuga racemosa, son excelentes, sobre todo este último, para el control de síntomas vasomotores, pero ello no impacta directamente en la modificación del riesgo cardiovascular. Es solo para el tratamiento del síntoma, más no para la modificación del riesgo. Bueno, con eso queda respondida también una pregunta de la doctora Ilsa Ramos, que decía que qué medicamentos naturales son más efectivos para el tratamiento de la menopausia para aquellas que no puedan recibir terapia de reemplazo hormonal. Sí. Adicional tenemos por aquí... de simicífuga racemosa. Correcto. Doctor, ¿qué recomendaciones generales para mujeres en esta edad del climaterio? Ok, mira, las recomendaciones generales básicas son incrementar la actividad física, particularmente si estás al aire libre, toda vez que la exposición a los rayos solares puede mejorar la absorción de vitamina D y del calcio por parte del intestino y ser trasladado al hueso para fortalecer o mejorar la fortaleza del hueso. Por otro lado, la realización de ejercicio físico mejora también la tensión muscular sobre los huesos donde estos se insertan y eso también disminuye el riesgo de sufrir osteoporosis. Eso favorece también la oxigenación. Mejora desde el punto de vista cardiovascular en general la economía, todo combinado con una alimentación adecuadamente balanceada de acuerdo a las características propias de la zona donde habite. Las personas que tengan déficit de algunos nutrientes pueden ser suplementados mediante la utilización de algún suplemento nutricional. Es típico que en poblaciones como las nuestras, donde, por ejemplo, las fuentes de calcio son tan variadas, las personas con el consumo de lácteos o de carnes rojas o de granos o de vegetales verdes, pues tengan suficiente aporte del mineral. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con la vitamina D, donde las fuentes de esa vitamina, que es tan importante no solamente para el metabolismo óseo, sino para el metabolismo en general, las fuentes son de alimentos que son un poco costosos para su adquisición, como por ejemplo el salmón. Entonces es mucho más sencillo la utilización de suplementos para poder cubrir los déficits de esa vitamina. El hábito de fumar, por supuesto, debe execrarse del todo porque los químicos contenidos en el cigarrillo dañan los vasos sanguíneos en su íntima y eso propicia el inicio de todos estos daños ateroscleróticos a los que hice mención. Por supuesto, llevar una vida familiar sana, una vida sexual también igualmente sana, tener en general, es como un mantra, todo lo que le ofreces a la vida ya te lo devuelve con creces. Entonces, básicamente, tener una vida cargada de optimismo,
y de buena salud es lo que va a disminuir al mínimo la ocurrencia de riesgo cardiovascular en mujeres que están en estos síntomas del climaterio. Excelente. ¿Cuál es su opinión acerca de la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con antecedentes de cáncer de mama? Si la paciente tiene antecedente personal de cáncer de mama, pues no debe usar terapia hormonal de reemplazo. Definitivamente no. Pero si el antecedente es familiar, recuerden lo que yo les decía, los riesgos son individualizados, el tratamiento y la terapia son individualizados. Si de la evaluación que hace el ginecólogo junto con el mastólogo, el resultado es que no hay marcadores genéticos de ocurrencia de cáncer de mama, no hay evidencia de lesiones o tumores sospechosos de cáncer de mama, pues mire, tranquilamente, si cuenta con otros elementos favorables para ella, puede utilizar la terapia hormonal sin ningún problema. La terapia se prolonga hasta tanto se identifique un factor de riesgo importante. Si yo le indico terapia hormonal sustitutiva a una paciente y pasan 3, y 4, y 5, y 6 años, y cada año que yo la estoy evaluando todo está perfecto, la terapia continuará hasta que vemos que el beneficio ya es superado por los riesgos. Pero si al siguiente año ya aparece en riesgo, para la terapia de una vez. Así de simple. Por eso es que hay que hacer seguimiento individualizado a cada paciente. Cada organismo es distinto, definitivamente. Las pacientes en menopausia con hipertensión arterial severa, ¿está contraindicado la terapia de reemplazo hormonal? Totalmente, porque una paciente con enfermedad hipertensiva severa traduce daño en la íntima de carácter importante. La guía que yo les mencionaba, que también va de la mano con las guías de la American Heart Association y con la Sociedad Europea de Cardiología, muestran que un factor, digamos, un marcador de riesgo importante es el grosor de la íntima medida por ecocardiografía o por ultrasonido. Si esa íntima está muy engrosada, aún incluso en ausencia de hipertensión, eso de por sí ya es un factor que limita la utilización de terapia hormonal. Una persona con hipertensión arterial descompensada ya de por sí no es candidata para recibirla, y si la estaba recibiendo, para suspenderla. Por aquí tenemos al farmacólogo Roxana con una experiencia que tuvo. Dice, una paciente premenopáusica con problemas de hiperinsulinismo e hipotiroidismo puede tener problemas de hipertensión arterial. Recientemente atendí a una paciente que declara no ser hipertensa, pero sus mediciones de la tensión diastólica y sistólica superaron la barrera de hipertensión nivel 2. Sí, la hipertensión arterial es lo que llaman una enfermedad o una enemiga silenciosa. Ella va dañando el endotelio o el riñón o el corazón de forma prácticamente silente, y es cuando ya el cuerpo no puede compensar que empieza a manifestar síntomas. Hay gente que erróneamente piensa que si me duele la cabeza o tengo los ojos ya volví. Ya les decía, los salticos son así inesperados de la señal. Disculpen. Entonces, no sé hasta dónde quedé con la respuesta, pero creo que te estaba mencionando el hecho de que la hipertensión, sencillamente, por tratarse de una entidad silenciosa, cuando tú piensas que no tienes absolutamente nada porque no tienes síntomas, resulta que puedes tener hipertensión arterial y no manifestar en lo absoluto ni dolor de cabeza, ni alteraciones que te llamen la atención de ninguna forma. Excelente. Muy silenciosa es la hipertensión. Por aquí nos preguntan, ¿el uso de la terapia de reemplazo hormonal mejoraría la pesadez y las dolencias de las piernas y la deficiencia circulatoria? No. Es que si la persona tiene alteraciones
de los vasos sanguíneos, venosas, pesadez en las piernas, probablemente tiene daño vascular, y si le das terapia hormonal lo que va a hacer es incrementar ese daño. Este tipo de terapia estaría indicado antes de que ocurrieran este tipo de síntomas, en ausencia de estos síntomas, para evitar que estos ocurran precisamente. Pero una vez ya instalado, ya no amerita terapia hormonal sustitutiva de ninguna manera. Muy bien. Y bueno, una última pregunta por aquí. ¿Algún efecto del uso de la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con hipotiroidismo? Se pueden complementar porque realmente no está contraindicada. De hecho, el hipotiroidismo va a causar disfunción por ejemplo, del eje hipotálamo ovario órgano blanco. Una vez que se mejora la condición del nivel de hormona tiroidea, pues puedes lograr control del ciclo y puedes lograr obtener los beneficios que los estrógenos endógenos provocan. Pero una vez con la menopausia, así la paciente pues tenga controlada su enfermedad tiroidea, si no tiene folículos en sus ovarios que le produzcan hormona femenina, pues va a tener síntomas que son propios de la menopausia. Pues pudiera complementar con terapia hormonal, y repito una vez más, siempre que no tenga algún elemento que contraindique esto, como lesiones mamarias, hipertensión arterial ya instaurada, o trastornos vasculares conocidos, o antecedentes de cáncer o de lesiones premalignas. El resto puede usar terapia sin problema. Excelente. Bueno, doctor Galicia, creo que hemos cubierto un gran número de las inquietudes planteadas por nuestros amigos de Farmatodo, y en aras del tiempo quisiera que nos diera su mensaje final para nuestros amigos. Bueno, muchísimas gracias. En realidad mi mensaje va de la mano de algo que les mencioné en las últimas láminas. Me gustaría que entendiéramos todo el papel de promotores de salud, que como profesionales de la salud tenemos, no solamente los médicos, sino también los farmacéuticos. Entender que la terapia debe ser individualizada, que nosotros contamos con un apoyo invaluable en el farmacéutico, y que el farmacéutico pues cuenta con un apoyo invaluable en nosotros los médicos. Y bueno, que espero que este tipo de actividades continúe, que todo lo que tengan a bien manifestar como inquietud pues lo hagan, y que bueno, nos vemos en la próxima oportunidad en que el equipo Farmatodo y el equipo de Laboratorios Leti pues nos demos la manito para poder compartir este espacio tan significativo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a usted. Bueno, y no nos queda más que agradecer a nuestros amigos de Farmatodo, a la doctora Mónica, a la doctora Yuli, a todos los asistentes por tomarse su tiempo de estar aquí con nosotros en este día, aclarando dudas y con esta ponencia del doctor Pastor. Entonces, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, miembro del grupo de empresas Letis, de la mano de Genven, Genéricos Venezolanos, y Biocontroller, nuestra empresa de tecnología, les damos las más cordiales gracias por haber asistido el día de hoy a nuestra ponencia, y será hasta un próximo webinar y un próximo encuentro, como lo dice el doctor Pastor. Síganos en nuestro Instagram, @lapisoleti, y nuestro canal de YouTube, donde estará puesto este webinar que es Laboratorios Leti SAB. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, buena merienda. Hasta luego.